uno ve y escucha a una mujer que te dice, no, es que me he metido con Dios, es que he orado, te das cuenta que ella, tú y cualquiera persona puede tener el mismo resultado de parte de Dios si le busca con todo el corazón. La vida en oración es increíble porque realmente cuando tú pones delante de Dios cada situación que estés viviendo, cada una está viviendo diferentes cosas, como tú bien dices. Yo te puedo decir que para mí fue la oración, refugiarme en mi Dios, en conocerlo. La gente te puede decir, Dios existe, Jesús dio la vida por ti, pero cuando tú empiezas a vivirlo y que Dios te empieza a contestar tus oraciones, que en lo secreto estás ahí, dices, wow, o sea, Es otra es cosa. otra cosa. A veces vemos a las personas como Carla y uno piensa, ay, ella tiene una vida como perfecta. Ella como que no ha pasado por nada. Háblanos un poquito de tu proceso de salud, Carla. O sea, cómo fue recibir esa noticia, cómo fue el proceso y qué hiciste en ese valle de sombra y de muerte. La palabra de Dios dice que la sabiduría clama en las plazas, se sube a las azoteas y grita desde ellas. Soy María Paula Arrázola y quiero darles la bienvenida a Frecuencia Femenina, un podcast sintonizado con el Espíritu Santo. Mi invitada del día de hoy es precisamente una mujer que tiene muchísimas cualidades, pero creo que una de las cualidades que más resalto en ella es la sabiduría. Hoy les hablo de Carla Barrientos. Mi amiga Carla, bienvenida a Frecuencia Femenina. Ay, qué honor y gracias, porque estoy feliz de poder compartir contigo este tiempo. ¿Te sorprende que te diga que eres sabia o sabías que eres sabia? Me sorprende, pero gracias porque de afuera se ve. Sí, tienes muchas cualidades y uno pensaría que la sabiduría es algo como que todo el mundo tiene, pero como que a medida que uno va creciendo, para no decir que estamos Exacto. viejas, no, a medida que vamos creciendo, nos damos cuenta que hay más necedad que sabiduría. Sí. Eh, ¿Qué piensas acerca de la mujer necia y qué piensas acerca de una mujer sabia? Bueno, yo pienso que la mujer necia es la que realmente no está viviendo lo que la palabra de Dios dice, porque algo de lo que yo puedo decirte es que cada vez que yo oro, yo le pido al Señor que me dé sabiduría. eh, Porque la palabra dice que pidamos sabiduría y Él nos las va a dar en abundancia. Yo cuando leí esa parte en la palabra de Dios, yo dije, es increíble. Dios nos está pidiendo que nosotros pidamos sabiduría y Él nos las va a dar con abundancia. No nos va a dar lo que necesitamos en, en poco, sino Dios se distingue por ser abundante. Entonces es una de mis oraciones siempre, eh, actuar con sabiduría, tomar decisiones sabias, comportarme como una mujer sabia, educar a mis hijos con sabiduría, ser la esposa que marco. Mi esposo necesita al lado O una mujer sea, lo sabia. oras. Claro, claro. Entonces, sí es cierto que nos damos cuenta de que eres una mujer sabia, porque cuando eh, te he visto frente a situaciones o frente a respuestas y yo te veo y yo digo, esto no es una respuesta o no es una actitud normal, es como que alguien más le hubiera dicho qué hacer, o sea, es Dios respondiéndote a tus oraciones. Sí, gracias a Dios. ¿Hace cuántos años oras por sabiduría? Pues ya muchos años porque eh, creo que yo soy una mujer que declara la palabra sobre mi propia vida, sobre mi matrimonio, sobre mis hijos, sobre mi iglesia. Soy una persona que constantemente estoy declarando la palabra. Entonces, cada vez que yo leo la palabra y encuentro un versículo, digo, este es para mí, yo lo declaro. Entonces, yo tengo ya muchos años de haber descubierto ese versículo de la sabiduría, eh, y lo he clamado a mi vida porque yo no crecí en un hogar cristiano, yo no crecí con papás cristianos. Entonces, la palabra de Dios ha sido mi mayor maestro, mi enseñanza, de decir, lo que yo no aprendí o lo que no me enseñaron mis papás, pues el Señor me lo ha enseñado a través de la palabra, ¿no? Entonces, descubriendo los versículos día con día, si hay alguno que yo digo, yo quiero eso, y lo apropio a mi propia vida. Ya tocaste un tema que era mi siguiente pregunta. Que nos fuéramos un poquito atrás.
yo sé que eres Carla Barrientos y no te voy a quitar tu apellido. Pero vámonos un poquito antes de Barrientos. ¿Quién es Carla? ¿Dónde nació? ¿Tiene hermanos? ¿No tiene hermanos? Cuéntanos un poquito acerca de ti. Bueno, soy Carla Turpin. eh, nací en la ciudad de Austin, Texas, Eres norteamericana. norteamericana de nacimiento, pero realmente, Por eso hice la pregunta, porque sabía que ibas a decir. eh, pero crecí toda mi vida y fui educada en México, en la Ciudad de México. Pero sí quiero dar un detalle porque Dios tiene el control de nuestra vida siempre. Entonces, muchas veces creemos que hay cosas que suceden en nuestra vida que no tienen algún beneficio, pero en Dios todo tiene un beneficio. Y dice la palabra de Dios que todo obra para bien. Entonces, mis papás estaban en Austin, Texas en ese tiempo cuando mi mamá estaba embarazada, yo nazco allá, pero no era la intención de mis papás quedarse en Estados Unidos. Entonces, yo regreso a México desde muy bebé y entonces ya crecí todo en la Ciudad de México hasta después de unos años que yo me caso, 10 años de casada, y el Señor nos manda a vivir a Estados Unidos y ahora vivimos en Dallas, Texas. Pero realmente el haber nacido en Austin, Texas fue muy de Dios, porque cuando Dios nos hace el llamado a venirnos a vivir a Dallas, Texas, pues no había ningún obstáculo de papeles ni ninguna situación, porque Oh, realmente yo wow. llego Legal. legal, con mi acta de nacimiento, me entregan mi pasaporte en muy poco tiempo. Y en ese tiempo, cuando yo llego con mi acta de nacimiento reconociendo que soy americana, automáticamente mis hijos se hacen ciudadanos americanos en ese mismo momento, sin perder la nacionalidad mexicana, que eso es lo bueno de ahorita de poder tener dos nacionalidades. Y eso nos abre la puerta a Marco y a mí y a toda mi familia para poder trabajar sin ningún problema en los Estados Unidos para cumplir un propósito que Dios nos había mandado, trabajar con todos los hispanos que estaban llegando a los Estados Unidos, que no hablaban inglés y que necesitaban de Dios y necesitaban conocer y que alguien les hablara, porque la mayoría obviamente, en 1998 que nosotros llegamos a los Estados Unidos, había iglesias hispanas, pero no era el auge que hay ahora. Claro. Entonces Dios nos dio un llamado muy, muy específico de trabajar con el migrante en los Estados Unidos. Y la gente a veces nos decía, ¿pero qué van a hacer allá si México los necesita? Nos necesita todo el mundo. Pero fue un llamado específico de Dios. O sea, ustedes recibieron, hacían parte de un equipo pastoral, ¿verdad? En la Ciudad de México y reciben el llamado de parte de Dios. ¿Ya Marco estaba cantando, ya había grabado o simplemente era la parte pastoral? Sí, Marco ya había grabado algunos cassettes en ese tiempo. En ese tiempo ya eran cassettes. Para la audiencia, Los que no saben. cassettes, vamos a pedirle a nuestro equipo de producción que pongan una foto porque yo creo que Claro. algunos ni sa. Ok, no, 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 nos están diciendo viejos, no, 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 sino es que todo ha avanzado rápidamente. Claro, así es. Oh, Sí, ya wow. tenía algunas grabaciones que había hecho con la iglesia, personales. Sí, ya tenía. Entonces me voy a meter en esta pregunta. Tú estás en México, estás en tu país, por lo menos en el país donde te criaste, con tus costumbres, con tu comida, me imagino rodeada de familia o por lo menos de cercanía, ¿verdad? El ministerio con el que estaban trabajando, amigos. ¿Y quién dice? El pastor Marco dice, Dios me dijo, fue entre los dos, ¿cómo fue esta transición? Porque ahí quiero hablar de la sabiduría que tuviste que tener o que una mujer tiene que tener para seguir a un hombre. ¿Cómo fue ese proceso? Mira, fue muy lindo y yo creo que cuando Dios da un mandato, siempre le tiene que hablar a los dos, tiene que haber un mutuo acuerdo. En este caso, así fue. Nosotros nos empezamos a inquietar. Marco empezó más bien a inquietarse de cuando viajaba, veía la gran necesidad que había en los Estados Unidos de que los migrantes fueran pastoreados.
Entonces él siempre regresaba de sus viajes de los Estados Unidos a la Ciudad de México y me decía, Carla, vengo muy inquieto, hay mucha necesidad, los veo sin pastor. este, ent- entonces él venía y me compartía esa necesidad. Y en ese tiempo yo estaba orando y yo le decía al Señor, Señor, no- nosotros estamos aquí para hacer lo que tú nos digas, no lo que nosotros queremos, sino lo que tú digas y mandes. Y yo en un tiempo estuve orando porque realmente el tiempo en México era muy demandante. Ujú. Marco trabajaba en la iglesia de 8 a 8 y a veces llegaba 10, 11 de la noche, después si había reunión, si había consejería, si había junta. Entonces yo me estaba dando cuenta que realmente estaba casada, tenía 2 hijos, pero que ni yo veía a mi esposo, ni que mis hijos veían a su papá. Entonces yo le dije, como no vengo de un hogar cristiano, de no saber nada de una familia pastoral, pues yo no tenía punto de comparación. Entonces yo me acuerdo hincarme un día ahí en mi recámara y decirle, Señor, si esto es servirte, dame la gracia para yo seguir adelante y aunque no veamos a mi esposo y mis hijos a su papá, pues seguir, porque esto es. Pero si no es, yo te pido que nos ayudes a tener un cambio, Wow. un cambio. Pues yo hago esa oración y al año ya nosotros estábamos viajando a los Estados Unidos, porque ya el Señor nos había hablado fuertísimo a los dos de que teníamos que hacer una transición a los Estados Unidos y nos había dado un plan de que solamente no íbamos a ir a ninguna iglesia americana, sino que íbamos a trabajar solamente con el migrante. O sea, ustedes fueron pioneros. Pioneros, pues porque como tú dices, ahorita hay un auge de iglesias, gloria a Dios, Sí, por gracias a Dios. ustedes que nos abrieron y nos incluimos mi esposo y yo, que nos abrieron un camino en esta nación. Ahorita hay un auge, iglesias, es más fácil, Sí. pero hace 26 años venir acá a trabajar con los migrantes, que me imagino que era incierto, ¿verdad? Porque hoy están, mañana no están. Era un cambio. ¿Cómo fue ese cambio? ¿Qué fue el cambio para ti de México a los Estados Unidos? Pues mira, como fue Dios, yo ya venía con una paz muy, muy fuerte. Y yo venía contenta porque yo sabía que yo estaba haciendo lo que Dios estaba pidiendo hacer. Y uno de los cambios muy buenos que tuvimos fue que en Estados Unidos los horarios son más cortos que en México. En Estados Unidos se trabaja de 8 a 5. Pero bueno, obviamente en la iglesia puede variar el horario. Ahí todavía no estábamos como pastores. Estábamos ayudando en un instituto bíblico, dando clases, entonces era otro tema. Entonces, me acuerdo un día que Marco estaba trabajando en las oficinas que estábamos rentando en un instituto bíblico en Cristo para las Naciones y dieron las 5 y pues la gente de todo el edificio salió a sus casas y Marco se quedó trabajando en las oficinas y llegaron los de seguridad a las 6 a tocarle a la puerta y decirle, señor Marco, ¿todo está bien? Y Marco, sí, todo está bien. ¿Por qué? Porque estamos esperando que usted salga para cerrar el edificio y poner la alarma y todo el mundo ya salió a las 5 de la tarde y usted sigue aquí. Entonces ahí Marco dice, Oh, oh, ¿qué estoy yo haciendo? Todo el mundo ya está en su casa con su familia cenando, disfrutando a su esposa, a sus hijos y yo estoy aquí trabajando, trabajo que puede esperar a mañana. wow. Entonces ahí fue un cambio que hizo mentalmente Marco y que a nosotros como familia nos benefició. ¿Viste la diferencia? Exactamente. Entonces, porque ya entonces Marco, que él estuviera a las 5 de la tarde, 5:30 en la casa, era así como, wow, ayudarme a hacer tarea con los niños o a veces si era verano, estar nadar con ellos un ratito, este, ayudarme a bañar a los niños, a acostarlos, cosas que antes no. Entonces, sí empecé a ver, bueno, mis hijos felices, muy, muy contentos, ¿no? Entonces, sí fue un cambio, pero quiero aclarar que ahí todavía no estábamos como pastores, porque el horario de pastores, No tenemos, sí, exactamente, no no hay, no hay tenemos. horario de pastor. Pero eso nos ayudó a Marco y a mí
a poner una estructura con la familia, porque veníamos de un lugar donde realmente era todo el tiempo, desde temprano hasta en la noche, servicio. Que, que yo lo entiendo porque cuando tú no conoces a Cristo y conoces a Cristo y tienes todos los beneficios que trae el conocer a Cristo, que de repente no vivías en paz y ahora vives en una paz sobrenatural, que eras una persona sin gozo y ahora vives con un gozo increíble, que Dios te bendice y vives en bendición, pues tú quieres que todo el mundo se entere de lo que Dios ha hecho en ti para que otros conozcan a Cristo. Entonces, por ese lado entiendo, pero nosotros no teníamos a nadie que nos dijera, estás dejando demasiado a tu esposa o estás dejando demasiado a tus hijos, porque todo el equipo hacía lo mismo, ¿no? Entonces, a mí me preocupaba que mis hijos crecieran con un papá, pero con un papá ausente. Entonces yo decía, como que yo no entendía, como que no había lógica de que Dios nos llamara a servirle, pero que abandonáramos a la familia, sin yo tener conocimiento de nada. Como que ahí el Señor me trajo sensatez de decir, no, por ahí no. Entonces ahí eso me ayudó mucho a mí de estar orando por dirección, Por sabiduría. por sabiduría. Porque realmente la sabiduría es el saber qué hacer en cada situación. Realmente eso es la sabiduría. La sabiduría no es algo complicado. La pastora Carla está diciendo algo tan cierto y tan lindo que ella la ha adquirido leyendo la palabra de Dios y también la vida te da sabiduría, o sea, los años te dan sabiduría, pero en el caso de ella no eran los años, ni era la vida, porque no tenías ni siquiera un ejemplo que seguir. Fue el mismo Dios como enseñándote a ser la esposa, la mamá, la esposa de un pastor, porque es diferente ser la esposa a la esposa de un pastor, ¿verdad? Como la esposa de un médico, la esposa, o sea, tenemos funciones diferentes. ¿Qué consejo tú le puedes decir a una mujer? Porque la Biblia dice que la mujer sabia, o sea, la mujer que tiene sabiduría, edifica, construye la casa, pero la mujer que es necia dice que con sus manos, que con sus acciones la destruye. ¿Cómo- ¿Qué le dices a una mujer que está siendo necia, Carla, que está destruyendo su hogar con sus acciones o sus palabras? ¿Qué tú le dices? ¿Qué tú has hecho como mujer para construir el hogar que hoy tienes? Porque tienes un hogar estable, no es un hogar perfecto, pero es un hogar estable, es un hogar que ha permanecido, un matrimonio que se ha consolidado, a pesar, o sea, me imagino que aquí podríamos estarnos horas y tú contarnos de las pruebas y luchas. Tienes dos hijos que aman a Dios, que sirven a Dios. Ahora tienes un nieto, Carla es abuela también, ya entró en este maravilloso mundo. Y una eh, nuera y preciosa, una, ajá, y ahí que voy, también sirve a y Dios. una hija que Dios le dio, que le Así añadió es, a la familia, así es. preciosa, sirviendo junto con su esposo. Pero eso no es algo como que tú metes en una cajita y le haces así y ¡ay! Salió esta familia. O sea, es trabajo. La sabiduría toma tiempo, toma trabajo. ¿Qué le dices a esas mujeres que tiran todo, que tiran a sus esposos por el balcón, que han pensado hasta en el divorcio o ni siquiera pronto se han casado, pero que están con la vida muy desubicada? Pues yo lo que diría, mira, la vida en oración es increíble porque realmente cuando tú pones delante de Dios cada situación que estés viviendo, cada una está viviendo diferentes cosas, como tú bien dices. A lo mejor no están casadas o a lo mejor están casadas, pero son diferentes situaciones las que viven. Yo te puedo decir que para mí fue la oración, refugiarme en mi Dios, en conocerlo a Él, porque la gente te puede decir, Dios existe, Jesús dio la vida por ti, pero conocerlo porque alguien te lo predicó o alguien te enseñó. Pero cuando tú empiezas a vivirlo y que Dios te empieza a contestar tus oraciones, que en lo secreto estás ahí, dices, wow, o sea, Es otra es cosa. otra cosa. Y yo le diría a las mujeres que están desanimadas que no pierdan la esperanza, porque realmente
una también de mis oraciones ha sido, Señor, yo quiero ser una mujer guiada por tu Espíritu Santo, que cumpla el propósito por el cual tú la diseñaste en el vientre de mi madre. Yo fui creada y con un propósito. Yo quiero cumplir ese propósito. Y, y decirles, o sea, acérquense a alguien, a su pastora, a alguna líder, a alguien que pueda aconsejarles qué hacer en cada situación que están viviendo, pero que principalmente su refugio sea la palabra, la palabra. Y que como mujeres podamos aprender a oír la voz del Espíritu Santo, porque Dios habla, el Espíritu Santo habla, Dios muestra, te puede hablar por medio de su palabra, te puede hablar adentro del Espíritu, tú sentir esa palabra que te habla, puede venir un mensaje, alguien predicando y Dios hablarte, revelarse a tu vida para traer sabiduría. Y creo yo que en este tiempo, Marco y yo estamos viviendo en un tiempo donde Dios nos está llamando a poder ayudar a esas personas que están con esas situaciones, poderles ayudar en qué hacer, porque no tenemos todas las respuestas, no somos Dios, ni queremos que la gente nos vea con todas las respuestas. A mí me encanta que cada persona pueda tener una relación con Dios, que pueda ser una persona que ama la palabra de Dios, la lee y Dios te habla por medio de la Sí. palabra, a que dependamos de alguien, de mi pastor, de mi líder, de mi mentor, de mi apóstol. No, o sea, está bien, pero que realmente mi dependencia principal sea de mi relación con Dios. Entonces creo yo que eso es a mí lo que me ha ayudado y orar mucho, poner, ahora sí que como dice la palabra, poner todas nuestras cargas sobre Él y Él hará, porque así es. Y sí entiendo que a veces no sucede al tiempo que queremos, pero yo creo que esa es parte de nuestra madurez y nos toca a nosotros decir, Señor, yo sé que tú estás obrando, aunque yo no veo nada, tú estás obrando en esta situación. Y declarar la palabra, o sea, encontrar promesas en la palabra Para ti, para mí. como personalizar la Biblia. Exactamente, bien dijiste. Y es otra palabra que yo he declarado siempre sobre mi familia, es yo y mi casa serviremos al Señor. Y lo estás viendo, Y lo estoy viendo, lo estás lo viendo. estoy viendo. No sucedió No, mágicamente, ha tomado no, ha tiempo. tomado tiempo. Sí, sí, o sea, la familia que tenemos ahorita no estaba antes como está ahorita. Claro, Mis hijos pasaron su proceso, yo pasé mi proceso, mi esposo pasó su proceso, este, pero ahorita no puede haber más que gratitud en mi corazón de ver a mis dos hijos predicando, a mi nuera, a mi nueva hija predicando, adorando al Señor. No, bueno, y como dices tú, no es de la noche a la mañana, es un proceso de orar, de declarar las promesas del Señor sobre mi vida, sobre mi esposo, sobre mis hijos, y ahora lo estoy declarando sobre mis nietos. Y cuando yo oro por mis hijos, digo, no nada más mis hijos, Señor, mis generaciones, hasta que tú vengas, hasta que tú vengas, porque Dios es fiel y sus promesas son sí y amén. mientras Carla estaba hablando, se me llenaron los ojos de agua porque, pues, porque quería llorar, pero de gratitud, porque a veces vemos a las personas como Carla y uno piensa, ay, ella tiene una vida como perfecta. Ella como que no ha pasado por nada y todo en su vida, ay, ella siempre se ve, porque siempre se ve impecable, eso es verdad, pero como que ella no ha pasado por nada. Pero cuando uno ve y escucha a una mujer que te dice, no, es que me he metido con Dios, es que he orado, es que en secreto lo he buscado, te das cuenta que ella, tú y cualquiera persona que nos está viendo puede tener el mismo resultado de parte de Dios si le busca con todo el corazón, porque no hay nadie que busque a Dios con todo el corazón que Dios lo vaya a dejar sin respuesta y sin recompensa. Carla, Ay, bien has dicho, María sí, Paula.
Yo, de veras, yo le digo a la gente, no los que estamos en la plataforma, que tenemos un micrófono, tenemos la vida resuelta. Hemos pasado por enfermedad y tú estuviste conmigo. Quería preguntarte de eso porque Sí, te vi luchando, te vi batallando y te vi viendo la victoria. Pero lo digo es porque a veces pienso que hay un poquito de no es ni siquiera que ellos se estén engañando, sino que la gente se autoengaña, o sea, ay, todo es perfecto. No, la Biblia dice que las aflicciones de los justos son muchos y ellos son justos. O sea, ellos, no, porque son famosos no quiere decir que no pasan por problemas. Háblanos un poquito de de tu proceso de salud, Carla. O sea, ¿cómo fue recibir esa noticia? ¿Cómo fue el proceso? ¿Y qué hiciste en ese valle de sombra y de muerte? amén, sí. En abril del 2018 yo empecé con un dolor aquí en el área de los ovarios, sin yo saber que eran los ovarios. Y fui al médico normal porque era un dolor aguantable, pero yo dije, es raro, porque no es normal. Pues para no hacer el cuento muy largo, resultó ser un tumor de 20 centímetros en el ovario derecho. Gracias a Dios llegué con médicos, buenos médicos, que ellos sospechaban y casi estaban 100% seguros de que era cáncer. Inclusive cuando yo te hablé para pedirte oración, tú lo consultaste con un médico de tu equipo y dijeron, lo más probable es que Carla tenga cáncer en los ovarios. Eh, pues bueno, fue un tiempo de muchos, o sea, fue de la noche a la mañana. Los médicos no entendían cómo yo empecé con un dolor y que yo antes no había tenido ninguna molestia de ningún tipo. Y cuando empecé con el dolor, me hacen un sonograma y encuentran el tumor de 20 centímetros. Déjame decirte que sí pasas por temor de qué va a pasar. Señor, ¿será que Que me voy. sí? Que sí, yo seré de las que haces el milagro Wow. o yo voy a ser de las que ya me adelanto. Pasan muchas cosas en la cabeza, pero dentro de todos mis pensamientos, déjame decirte que yo experimenté el versículo que dice que la paz que sobrepasa todo entendimiento está sobre nosotros. Porque yo empecé a hacer mi análisis, mi esposo estuvo conmigo con todas las citas médicas, todos los doctores nada más movían la cabeza viendo mis análisis. Llegó el día de la cirugía, mi ginecólogo no dijo nada hasta el día de la cirugía, que dijo, va a entrar un oncólogo conmigo, vamos a hacer una biopsia del tumor en ese momento, cuando abramos, y dependiendo del resultado, no dijo la palabra, dijo, dependiendo del resultado, yo sigo la cirugía o el oncólogo sigue la cirugía. Wow. Wow. Yo oigo eso a un minuto de que me anestesien y yo dije, ok, yo estoy en las manos del Señor, todo el tiempo orando, todo el tiempo alabando a Dios en todo el proceso de análisis y todo. Eh, Obviamente yo estoy en cirugía, no me entero hasta después. Los doctores no daban crédito del tamaño del tumor y que yo no había tenido ningún malestar, ninguna molestia, nada. Fue de la noche a la mañana. Bueno, ya cuando salgo yo de la anestesia, ustedes ya estaban ahí, gracias a Dios por ustedes, porque realmente son más que amigos, son como hermanos, porque cuando yo despierto de la anestesia, ustedes ya están ahí. Viajaron de Colombia a Dallas para estar conmigo y con Marco en la cirugía. Y ya es cuando me cuentan de que no era cáncer, entonces de que realmente había salido la biopsia limpia y los médicos no daban crédito porque yo tenía todas las características de que era cáncer. Quitaron los ovarios y la recuperación fue como cualquier otra recuperación, pero sí quiero recalcar que si alguno de ustedes o alguna persona está pasando por una situación, a mí me gusta siempre decir que la diferencia entre los que tenemos a Cristo y los que no conocen a Cristo es la paz que Él nos da, la paz que sobrepasa todo entendimiento, porque Él está con nosotros, nos está acompañando en los procesos y dentro
de opiniones y de situaciones difíciles, sea de enfermedad, de alguna situación matrimonial, alguna situación con un hijo, a lo mejor una traición de algún socio, no sé. Dios Ujú. nos lleva de la mano en esos procesos si nosotros se lo permitimos. Porque si eres una persona independiente que dices, yo, Ja. no. Pero si decimos, Señor, yo sin ti no puedo. Y decirle, vamos de la mano, yo les puedo decir que esa paz que sobrepasa todo entendimiento puede estar en cada uno de nosotros acompañándonos en esas situaciones. Yo tuve una recuperación muy buena, ¿tú tuviste? Sí. Los médicos estaban sorprendidos cuando yo llegué a los 15 días a mi revisión con el ginecólogo. Me recibe y me dice, ahí viene el milagro caminando. Él lo reconoció Él lo también. reconoció, Wow. él Sí. reconoció porque dice, no lo podemos creer. Es que yo recuerdo cuando llegamos al hospital ese día, bueno, tú estabas ahí, pero el doctor estaba dándole el reporte a Marco y estaba, Y yo todavía anestesiada, claro, entre tú oyendo. estabas ahí en tu mundo que ni sabía, obvio, te estabas recuperando de una anestesia, pero el médico estaba diciéndole, no recuerdo si usó la palabra milagro, pero el médico estaba diciendo que claramente había pasado algo, o sea, que él no se esperaba. Él estaba esperando que el otro doctor tenía que operarte y que bueno, que te iban a tener que decir. Y vimos, bueno, fue un día de mucha alegría, lo recuerdo como si fuera ayer, eh, porque Dios hizo un milagro. Dios hizo un milagro en tu vida, te mantuvo, te mantiene, y yo creo que es una palabra de esperanza para personas, como dijo Carla, que puedan estar pasando por cualquier cosa de las que mencionó Carla o que no la hayamos mencionado. Dios está ahí, en medio de tu situación, en medio de tu problema. Ahorita mismo, terminando este episodio, tú ríndete a los pies de Dios, porque ya has tocado todas las puertas, ya has intentado con todo el mundo. Llega un punto que yo creo que Dios quiere que volteemos los ojos hacia Él, Así es. porque hay un momento que no hay nadie que nos pueda ayudar, que solo Dios tiene la respuesta, y que derrames tu corazón delante de Él y le digas todo lo que estás sintiendo en este momento y que le pidas sabiduría, sabiduría para todo. Pídele sabiduría al Señor y, como dijo Carla al inicio, Él te la va a dar y en abundancia, y dice que sin reproche te va a dar sabiduría. Te vas a convertir en una persona que va a saber qué hacer, cómo hacerlo, cuándo hacerlo, dónde hacerlo, simplemente por preguntarle al Señor. Así es. Hablar contigo es como literalmente, o sea, mientras yo te estaba viendo como una imagen de una fuente que se abre y se derrama como agua de sabiduría, y yo pienso que es una bendición para las mujeres y para todo el mundo, no solo para las mujeres, para los hombres, para las mujeres, para el cuerpo de Cristo, para tu iglesia, para tu familia, que podamos obtener de esa mujer que siempre estuvo al lado, de rodillas, de un gran hombre de Dios, pero que ahora los vemos trabajando, porque también hemos visto eso, yo lo he visto. Siempre estuviste ahí, o sea, para ti no era problema, tú no estabas compitiendo Así ni es. con Marco, ni con, porque no sé si cantas. Siempre digo canto, pero con el micrófono apagado. Es que todo el mundo me pregunta, hermana, usted pastora, canta. Sí, pero con el micrófono apagado. Adoro, Dios sabe que adoro, pero nunca fue Me como, considero una adoradora eso y creo sí, que Dios nos ha llamado a todos para ser adoradores. exacto, No nada más los que están aquí con un micrófono o graban un disco son adoradores. Todos increíble. los hijos de Dios somos Y adoradores. nos está buscando a ¿No? todos Y para dice que su adorarle. naturaleza, las flores adoran al Así Señor es, cuando se brotan, abren. cuando los pajaritos cantan, Sí, todo. Toda sí, la creación, dice la palabra, adora adora, al Señor. así es. Pero hemos visto, yo lo he visto, yo no sé si tú lo has visto, de pronto estoy equivocada en mi percepción, pero he visto un resurgir de una mujer que no solamente está o ha estado al lado de un hombre, y de rodillas, eh, levantando y sosteniendo un ministerio, un matrimonio, un hogar, una iglesia, pero ahora vemos una mujer que,
que se está exponiendo. De pronto eras un poco más tímida, pero yo le pido a Dios que el Señor te suelte porque creo que merecemos disfrutar de la sabiduría que tienes. Creo que merecemos escuchar, y tú sabes que no te lo estoy diciendo por Sí, no, yo decírtelo, sé. porque te amo, soy tu amiga, pero creo que este tiempo, Carla, en el que estamos viviendo, de tanta locura que oímos, creo que la sensatez es necesaria. Y por eso es que empecé diciendo el versículo de que la sabiduría clama en las plazas, pero hay otro versículo que dice que después, como la ignoraron, se va a esconder y Wow. cuando vea su destrucción, les va a decir, yo les estaba diciendo. Y yo creo, le pido a Dios que podamos seguir disfrutando a través de tu ministerio, del ministerio de ustedes dos como matrimonio, de lo que están haciendo, de esta nueva etapa que Dios está abriendo para ustedes, que el mundo entero podamos seguir disfrutando de la sabiduría de una mujer y de un hombre que han pasado por la prueba del fuego, del agua, de la fama, de todo, y que siguen firmes con los pies en la tierra. ¿Será que te veremos con un libro que se llame La sabiduría by Carla Barrientos? Si Dios dice, yo, de veras, Yo te estaba viendo así, yo, si ay, Dios, Carla debería escribirnos las memorias de una mujer sabia, porque ay, gracias María como Paula. como ya son, ¿cuántos años de ministerio, Carla? Bueno, tenemos 36 años de casados, pero Son, pues desde que éramos novios estábamos predicando, o sea que o sea, que pueden ser 40, 40. o sea, 40 años de ministerio son 40 años de aprendizaje, son 40 años de sabiduría. Yo creo que necesitamos las memorias de sabiduría by Carla Barrientos. De verdad, Si Dios Carla. lo manda, yo lo hago. Eso es ella, la obediencia y escuchar a Dios, y así debemos ser todo. De verdad que yo agradezco a Dios por tu vida, le agradezco a Gracias. Dios por lo que Carla nos ha compartido el día de hoy, y que Dios te pueda dar a ti toda la sabiduría que tú necesitas para cualquier cosa que estés emprendiendo, porque a veces no solo es para salir de problemas, porque a veces la gente cree, ah, es que necesito sabiduría porque me estoy divorciando. No, necesitas sabiduría para tener un buen matrimonio, necesitas sabiduría para criar a tus hijos, necesitas sabiduría para ser un empresario, Claro. necesitas sabiduría para gobernar una nación, necesitas la sabiduría de Dios. Carla, para despedirnos, ¿por qué no bendices a la gente y envías una palabra de parte de Dios para que yo creo que cuando tú le estés enviando esa palabra, que además va a estar en el canal de YouTube, así que la van a poder escuchar en cualquier momento, es como si Dios estuviera derramando sobre la vida de las personas algo especial y una guianza especial de parte de Él. Amén. Sí, claro que sí. Señor, te damos muchas gracias, Padre, por este tiempo. Gracias, Señor, por el privilegio de conocerte, de amarte. Señor, yo quiero levantar delante de ti a cada Gracias. persona que está escuchando esta transmisión. Sí, Yo te pido, Dios. Señor, que venga una palabra tuya de Sí, sabiduría, Señor. de entendimiento, Sí, que tú nos destapes nuestros oídos, por nuestros favor, ojos, por favor. Señor, el entendimiento para Espíritu poder Santo. entender las cosas que estamos Sí, viviendo y Señor. actuar como bien tú lo dices en tu palabra, con Sí, sabiduría. Señor. Y Señor, yo declaro que cada Gracias, Dios. persona que ponga delante de ti la situación que está viviendo, tú le darás sobrenaturalmente una Sí, Señor. bendición para saber qué hacer y qué no hacer. Sí, Señor. Aún qué palabras decir Amén. y qué no decir. Y Dios lo hará. En el Gracias, nombre de Señor. Cristo Jesús. Mm. Amén. Aleluya. Carla, gracias. Un Gracias por gusto. haber estado. Sí, Que claro se que sí. repita y que podamos disfrutar. Y a ustedes muchísimas gracias por haber sintonizado este nuevo episodio. Recuerda suscribirte a mi canal de YouTube, María Paula Arrázola, y darle clic en el subscribe de la campanita para que te estemos anunciando, porque siempre estamos teniendo contenido que va a ayudarte no solamente a cómo irte al cielo, pero ayudarte aquí en la tierra, cómo vivir aquí mientras te vas al cielo. Que Dios los bendiga a todos, que Dios bendiga a su familia y nos vemos en un próximo episodio.